Ok, entonces en el curso de Ciencias Naturales, pues como estábamos hablando en los temas pasados sobre notación científica, pues el día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es la continuación de este, o pues por ahí está levemente relacionado, ¿verdad? Pero no podemos olvidar este procedimiento. Entonces, luego de haber hablado de notación científica y de esas cantidades, pues que ya sabemos que nos sirve para cantidades muy pequeñas o para cantidades muy grandes, y poderlas escribir de forma pues resumida, con una coeficiente, una base 10, un exponente y una unidad de medida. Entonces, eso fue lo que trabajamos. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en lo último que mencioné, las unidades de medida. Y vamos a ver que el ser humano ha inventado muchas formas para pues medir lo que tiene alrededor, para determinar el valor de las cosas y muchas situaciones más. Entonces, pues, si hablamos en cuanto a la medición en el mundo, pues no siempre se ha utilizado la misma. Por ejemplo, en Inglaterra o en los países ingleses, pues utilizaban el pie como unidad de medida, y en Norteamérica se utilizaba el metro o la milla, entonces unidades distintas. Se ha tratado de estandarizar y pues existe el Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema, como su nombre lo dice, internacional, ¿verdad? Que se utiliza en distintos países y es una forma de unificar cómo medimos las cosas, cómo medimos el volumen, la masa, el tiempo. Entonces, existen diversos sistemas de medición, ¿verdad? El sistema internacional es en el que nos vamos a centrar, pero existe el sistema inglés, el sistema métrico, entonces hay otras formas de medir, otras unidades de medida. Y por eso existen las conversiones entre unidades de medida, que es prácticamente lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora y de lo que trata también su segunda actividad en GEDUCAR, segunda o tercera, si no estoy mal, que es sobre conversiones de unidades. Entonces vamos a practicar cómo es que se hace y para que ustedes pues ya puedan ir más seguros. Entonces comencemos con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esto es para hablar de unidades de medición. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema oficial de medición en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, pues que ellos utilizan el sistema métrico. Entonces, en las ciencias de la salud, por ejemplo, se utiliza principalmente el sistema métrico, porque pues para los medicamentos no se utilizan medidas tan grandes como el kilogramo o, permítame, se me fue el nombre, o el metro cúbico, que sería muchísimo. A nosotros en el sistema métrico, que para lo que es medicamentos, utilizamos los litros o mililitros, los gramos, los grados Celsius, el segundo, el metro. Pero, Sí, diga. disculpe, viera que su pantalla no me carga, ya me salí y entré muchas veces, pero no me carga. Ah, permita. Hola, mire. Ay, Dios. Bueno, permítame un momento. Vamos a proyectarla de forma normal, porque no voy a perder el tiempo con esto. Permítame. Bueno, entonces aquí desde PowerPoint, no importa. La cuestión es que ustedes lo logren ver y pues que no se queden atrás, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando, ay, me queda aquí, esta no era. Acá, Sistema Internacional de Unidades. Ahora sí, ahí en lo primero que les platiqué, pues no se perdieron de nada porque estábamos en esta portada del tema. Ahora sí, en la siguiente, en esta era donde estábamos, estaba platicándoles un poco del sistema métrico y del sistema internacional, que en cuanto a las ciencias de la salud, a la medicina, pues se utiliza más el sistema métrico y en cuanto a todo lo demás, de forma internacional, pues usamos el sistema internacional. Para hacer algunas comparaciones, pues podemos observar acá las unidades de medición, cómo cambia la que se utiliza. Obviamente, algunas van a ser las mismas, pero otras sí cambian. Por ejemplo, para medir longitud. Cuando hablamos de longitud es qué tan largo es algo. Por ejemplo, cuando usted mide cuántos metros o cuál es su estatura, está midiendo su longitud.
el largo desde la punta de los pies hasta la cabeza, ¿verdad? Entonces, en el sistema métrico se utiliza el metro. En el sistema internacional también. Ahora, en el volumen sí hay un cambio. El volumen es para medir el espacio que ocupan los cuerpos, principalmente los líquidos, pero se puede medir el volumen de cualquier cosa. En el sistema métrico se utiliza el litro. Por ejemplo, un litro de suero o mililitros de solución o de un jarabe, por ejemplo. Y en cambio, en el sistema internacional se utiliza el metro cúbico, que es una medida bastante grande, ¿verdad? Pero no me van a recetar un metro cúbico de jarabe. Por eso no se utiliza tanto en medicina, es una medida muy grande. Luego tenemos en cuanto a masa. La masa es la cantidad de materia de los cuerpos. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, ay, ¿cuánto pesas, verdad? Está mal empleada la pregunta, pero cuando nos hablan de peso, nosotros respondemos en libras, porque en Guatemala estamos muy acostumbrados a utilizar las libras. Pero según el sistema métrico, la masa se mide en gramos y una libra tiene, por ejemplo, 454 gramos. Entonces, para que nos hagamos una idea. Y en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Los kilogramos, pues, tienen 2.2 libras. Entonces, para que vayamos pensando más o menos en cuánto es. Entonces, la masa mide la cantidad de materia. Y cuando decimos voy a pesar una libra de tomates, pues realmente estamos midiendo la masa de estos tomates. Y se mide con balanzas. Pero hoy vamos a ir hablando de cada uno de estos tipos de mediciones y sus unidades, pues más adelante. Luego también la temperatura, por eso cuando usted va al médico o va a entrar ahorita que está de moda que nos miden la temperatura para entrar a cualquier lado, por esto del COVID, pues nos miden en grados Celsius o grados centígrados, que es lo mismo. Y pues bueno, si uno tiene menos de 37, 38 grados, lo dejan entrar, pero si alguien con fiebre que tenga más de 37 grados, centígrados o Celsius, pues ya no lo dejan entrar porque posiblemente sea fiebre por COVID, ¿no? Entonces no ingresa. Ahora, en el sistema internacional no se usa esa unidad de medida, sino que van a ser los Kelvin. No se utiliza la palabra grados, simplemente Kelvin. Entonces son unidades de medida totalmente diferentes. Y en cuanto a la medida de tiempo, pues ahí sí coinciden los dos sistemas. En el métrico se mide en segundos y en el sistema internacional también se utilizan pues los segundos. Entonces, acá definiciones importantes, por favor. Arriba donde dice el SI o Sistema Internacional de Unidades es el sistema oficial de medición de todo el mundo. Todo el mundo excepto Estados Unidos, ¿verdad? Ellos utilizan su propio sistema. Pero deben conocer también el sistema internacional porque es el que se utiliza en todos los países. O sea, por ejemplo, acá nosotros estamos acostumbrados a medir la masa en libras, pero si vamos a otro país, la masa del cuerpo no la miden con libras, son kilogramos. Entonces tenemos que conocer la conversión de libra a kilogramos por si en algún momento, imagínese usted viaja al extranjero, ¿verdad? Y le piden su peso. Y usted dice, 110, 115 libras, pero ahí se lo van a pedir en kilogramos. Entonces el sistema internacional hay que manejarlo para cualquier situación. Más de alguno estará diciendo, pero yo cuando voy a ir a Estados Unidos o a otro país, pues uno nunca sabe y aparte en el trabajo pues es necesario. Más las personas que se dedican a trabajos que utilizan mediciones internacionales, ingenieros, tienen que utilizar todas estas medidas. Entonces es indispensable conocerlas. El sistema internacional es bastante importante. Entonces, ¿qué pueden tomar de esta diapositiva? Esto. La medición y la unidad de medida según el sistema internacional. La longitud es en metros, el volumen es en metro cúbico, la masa es en kilogramos, la temperatura es en Kelvin y el tiempo es en segundos. Esto sí se los voy a preguntar del sistema internacional. Entonces, pues,
un minutito para tomar nota, o ustedes me dicen si ya tienen ese listado. ¿Ya lo tienen o esperamos? Espérenme, todavía no lo he copiado. Un minuto. Bien, vamos a continuar. Entonces, importante, sistema internacional y el tipo de medición. Podemos medir longitudes, volúmenes, masas, temperaturas y tiempo. Para cada sistema va a tener una unidad de medida distinta. Y aquí nos faltaría agregar pues al inglés, que nos van a hablar de pies, de grados Fahrenheit. Entonces, es una unidad de medida pues distinta para cada sistema de unidades. Platiquemos entonces de acá, las unidades básicas en el sistema internacional. Entonces, para que tomen nota. Esta imagen me gustó bastante, este círculo, porque nos hablan del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la candela, el kilogramo, el metro, el segundo, el amperio, el Kelvin y el mol, que son todas las unidades de medida del sistema internacional, bastante reducidas. Entonces, vamos a tener la magnitud o la medición que realizan, el nombre y el símbolo. Aquí pues solo les van a agregar las que no estaban en la diapositiva anterior, porque varias ya las vimos. Entonces, en el sistema internacional, la longitud la medimos en metros y su símbolo es una M minúscula. Si la colocan mayúscula, se puede confundir con molaridad, que es una medición distinta en química. La masa la medimos en kilogramos y el símbolo de kilogramos es kg. El tiempo se mide en segundos y su símbolo es una S, minúscula. Si se dan cuenta, todo es minúscula para acá.
La temperatura termodinámica se utiliza el Kelvin, que su símbolo es una K mayúscula. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios o ampere, como dice acá, y su símbolo es la A. La intensidad luminosa se mide en candelas y su símbolo es CD. Y la cantidad de sustancia, partículas, átomos o moléculas se mide en moles, en mol cuyo símbolo es mol. Esto no se puede resumir. Entonces aquí tenemos las que harían falta, ¿verdad? Serían a partir de acá la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, para que lo anoten, por favor. Muy bien, me imagino que ya terminaron, entonces vamos a continuar. Con esto terminamos las que son las unidades de medidas del sistema internacional, solo de conocerlas, aclaro. Vamos a utilizarlas porque, como les digo, en todos los países se tiene que conocer el sistema internacional, pero en cada país pues hay medidas, unidades de medida que se utilizan más que otras. Por ejemplo, la masa, como les decía, en Guatemala usamos más las libras em, que el kilogramo, ¿verdad? No vamos al, al mercado a buscar un kilogramo de tomate, ¿verdad? Le decimos a la señora que atiende el puesto que si nos da 2 kilogramos de tomate, muchas veces se va a quedar como que, ¿y usted cuánto quiere, verdad? Pero si le decimos 2 libras, pues ella nos entiende perfectamente bien, porque es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, pues sí es importante aprender a hacer las conversiones de un sistema de medidas a otro, porque no utilizamos el internacional siempre. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? En grados Kelvin, ustedes se asustarían que les dijeran que tienen más de 200 grados, ¿verdad? 200 Kelvin. Piensan que se van a morir, pero el sistema de medidas es totalmente diferente. Si nos dicen, usted tiene 36, 37 grados centígrados, pues todo bien, todo normal. A menos que nos digan 40 grados centígrados, pues ahí sí tenemos fiebre. Pero si nos dieran nuestra temperatura en Kelvin, nos asustaríamos porque la unidad de medida es totalmente diferente, ¿verdad? Ahí se habla de 200 para arriba. Entonces, pues complicado, pero vamos a aprender a hacer todo eso despacio para que no les cueste. Veamos entonces a la conversión de unidades. Comencemos con las unidades de longitud. Entonces, antes de que avancen, a ver, ¿cuál era la unidad de longitud del sistema internacional? Lo acaban de anotar.
A ver, ¿alguien sí tomó nota de esto o no? A ver, jóvenes, no sé si me escuchan o no. Permítanme, vamos a regresar, o sea que por gusto se les dio tiempo de copiar si no lo hicieron. La longitud en el sistema internacional se mide en metro, ¿sí? Eso está acá, lo acabamos de ver, lo acabo de explicar. Traten de prestar atención, por favor. De una vez a longitud, pues mejor que vayan tomando sus factores de conversión desde ya, que vayan haciendo un formulario, un fichero de factores de conversión para que los tengan a la mano, porque sí hay que aprenderlos. Entonces, por favor, aquí vamos a ver, esto es lo que utilizamos para poder convertir de una medida a otra o de un sistema a otro. Entonces, longitud, la unidad métrica y del Sistema Internacional de Medidas de Longitud es el metro. En los dos es el mismo. Ahora, cuando tenemos un metro, podemos decir que corresponde a 39.4 pulgadas o IN, que significa inch, que es pulgada en inglés. Entonces, pulgadas lo vamos a resumir como IN, que viene de inch, que es un poco más largo que la yarda. Un metro tiene más de una yarda porque la yarda apenas son 91 centímetros. El centímetro, que es una unidad de longitud más pequeña, se utiliza con frecuencia en química y es casi tan ancho como el dedo meñique. A medida de comparación, en una pulgada existen 2.54 centímetros. Y bueno, si hablamos del metro, pues un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 39.4 pulgadas, que eso significa IN. Un metro tiene 1.09 yardas, o sea que tiene más de una yarda. Y 2.54 centímetros hacen una pulgada, para que lo vean, ¿verdad? La regla, lo que más utilizamos para medir longitud en el ámbito escolar es la regla de 30 centímetros. Trae una medición, de un lado trae los centímetros y del otro lado trae las pulgadas, aunque casi no utilizamos las pulgadas. Pero es el que más utilizamos. Pero a ver, por ejemplo, alguien en una construcción y quiere medir longitud, por ejemplo, ¿cuántos metros va a medir una pared? ¿Será que va a utilizar una regla de 30 centímetros para medir esos 8 metros de largo, por ejemplo? Pues si nos ponemos a pensar, fuera del ámbito educativo, una regla de 30 centímetros ya no es una herramienta útil para medir longitud. Entonces, dependiendo en qué se use, van a haber diferentes, pues, herramientas para medir esto. Pero bueno, veamos otros factores de conversión, los que están acá en la parte de abajo de la diapositiva. Tenemos que una yarda tiene 91 centímetros. Una milla tiene 1609.34 metros o 1.6 kilómetros. O sea, la milla tiene más de 1 kilómetro. Un kilómetro se compone de 1000 metros. Y bueno, aquí podrían empezar una ficha de unidades de longitud y le colocan factores de conversión de longitud, que serían todos estos que están viendo acá. En la siguiente diapositiva, pues también coloqué unos más para que veamos, está después de esto, pero ahorita les voy a dejar el tiempo y necesito que anote estos factores de conversión, por favor, que anote estas equivalencias. Un metro es igual a 100 centímetros. Esto es para longitud únicamente. Un metro tiene 39.4 pulgadas, 1.09 yardas. Si quieren saber cuánto mide una pulgada, pues 2.54 centímetros. Una yarda tiene 91 centímetros. Una milla, 1609.34 metros. Y también una milla es igual a 1.6 kilómetros.
1 kilómetro tiene 1000 metros y bueno, vamos a ver algunas más, pero les voy a dar 2 minutos para tomar sus apuntes de esta diapositiva. Ahorita vamos a iniciar conociendo las medidas que hay de longitud y las equivalencias entre ellas. Luego vamos a hacer conversiones. Entonces necesito que tenga estos datos bien, ¿verdad? No vaya a copiar mal, porque si no, cuando haga su conversión nunca le va a dar el mismo resultado. Entonces tómenlos bien, por favor. Pueden hacer un fichero de esto para tenerlos a la mano. Muy bien, no sé si ya tienen el listado, así avanzamos. Ya, Miss. Sí, Milla.
Muy bien. Entonces, por favor, ahí sí les recomiendo, revísenlos bien, ¿verdad? 1 metro, 100 centímetros y así, cada uno, que esté bien porque nos va a servir. Ahí van a ver que el procedimiento para hacer conversiones es bastante fácil, solo hay que recordar como el orden en que se colocan las cosas y ya está, ¿verdad? No es difícil. Entonces, para hablar un poquito más de longitud, pues miren todos los instrumentos que podemos usar para medirla, ¿verdad? Está la regla graduada metálica o de plástico como la que usamos en casa, ¿verdad? Está el nivel que utilizan los albañiles o ingenieros, la cinta métrica, la escuadra de carpintero, el metro plegable, el flexómetro, que comúnmente pues lo conocemos como metro también, ¿verdad? Pero estos son más usados en construcción. Está el calibre o pie de rey, la escuadra de talón o de sombrero, el micrómetro, la falsa escuadra. Bueno, tenemos muchas herramientas para medir lo que es longitud, incluso el transportador de ángulos, que es un ganiómetro, que también lo hemos usado alguna vez en alguna de las clases, ¿verdad? En matemática, cuando vieron ángulos, o en física, cuando empiecen a hablar de unidades vectoriales y todo eso, pues van a aprender a utilizarlo. Entonces, tenemos muchos instrumentos para medir lo que es la longitud, ¿verdad? La cinta métrica, por ejemplo, la utiliza, tal vez no de esta forma, una más sencilla, la utilizan las costureras, ¿verdad? Para ver el largo de un vestido, la cintura, la medida de los hombros, etcétera, para fabricar la ropa. Y el flexómetro o este metro, pues es más utilizado en construcción, que incluso pues es de un material más resistente y pues puede hacer mejor algunas mediciones. Entonces, pues hay instrumentos sencillos e instrumentos pues más complejos. Con unos 3 que tomen nota es más que suficiente, ¿verdad? O al menos que recuerden el tipo de instrumento con el que medimos la longitud, que es solo para ver el largo o la altura de algo, ¿verdad? Luego de los instrumentos de medida, pues vamos a ver unas unidades distintas para que tengamos un listado más completo. Entonces, vean, con todo esto podemos medir la longitud. Y los voy a dejar unos 2 minutitos con estas de acá, para que tomen nota de las que no teníamos en las diapositivas anteriores. Bueno, perdonen, miren que de veras a esta hora vienen todos los vendedores a pasar aquí por mi colonia, entonces disculpen si escuchan algo de bulla de fondo. Muy bien, a ver, les aclaro, aquí tenemos unidades que no hemos visto, que es el pie. El pie no me refiero a su extremidad inferior, ¿verdad? Sino a una unidad de medida de longitud que no pertenece ni al sistema métrico ni al sistema internacional. El pie es del sistema inglés, que son 3, ¿verdad? Otro sistema diferente. Y que pues en nuestro medio casi no lo usamos, ¿verdad? No decimos, esa pared tiene 4 o 5 pies de altura. No lo utilizamos, pero hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces, volvemos a tener la de que 1 metro tiene 100 centímetros. Esa ya la habían copiado, pues no es necesario que la vuelva a tomar. Ahora, esta de acá, la segunda sí. 1 metro tiene 3.28 pies. Se puede escribir pies o le pueden escribir FT, que significa foot, que viene de inglés, ¿verdad? O feet, si no estoy mal. Ay, qué bueno, ya está habilitada. Muy bien, luego tenemos un pie que son 12 pulgadas o IN. ¿Alguien recuerda qué dije que significaba esa IN? Inch. Muy bien, inch, que significa pulgadas en inglés, o sea, es lo mismo, es igual que FT, que es feet, sí, porque foot es pies y feet es pie en singular. No sé, ustedes pueden ser que estén mejor en inglés que yo. Entonces veamos acá, inch, que es pulgadas, un pie va a tener 12 pulgadas.
también si lo medimos en centímetros, que tal vez es una medida más conocida por nosotros, un pie tiene 20.48 centímetros. Ahí ya lo ubicamos más a una medida que utilizamos más. Luego, una milla, pues que es 1.1609, perdón, 1.609 metros, y una yarda que tiene 3 pies. Si se dan cuenta, el metro tiene un poquito más de los 3 pies y la yarda los 3 pies exactos, porque obviamente una yarda es menor que un metro. La yarda son 91 centímetros, en cambio el metro son 100 centímetros. Entonces ahí vemos algunas diferencias. Entonces todas las que involucran pie, milla, esta milla de milla ya la teníamos. Serían estas 4 las que hay que tomar. Ah, y la última, una yarda que tiene 3 pies. Entonces esto pues de buenas a primera no se lo va a memorizar, pero por eso quiero que hagan un fichero. Eso es para ustedes, para que les sea más fácil. Así tienen las unidades de conversión a la mano y pues las empiezan a utilizar y ya con el tiempo pues uno va aprendiéndoselas y les es fácil, ¿verdad? Entonces esto es longitud, pone unidades de longitud y todas sus conversiones, o sea, estos factores de conversión. Entonces, por favor, tomen nota. A ver, y aprovecho que me acaba de llegar una notificación. No sé si Jennifer Carzal estará conectada. Sí, Miss. Ah, bueno, solo al terminar la clase te voy a habilitar el examen, el parcial del día martes, ¿oíste? Para que lo puedas hacer. No sé si está activo, yo creo que sí, pero revisas en la sección de anuncios. Si no encuentras el link, me escribes directamente por Geducar y yo te lo envío, pero tiene que ser hoy en la tarde que lo hagas, ¿sí? Por favor, entonces te lo voy a habilitar. Por ahí me acaba de llegar una notificación. Bueno, ese sería en ese caso. Entonces, si ya tenemos nuestro listado, pues lo que nos queda ahorita es practicar. Y bueno, miren, yo los invito a buscar. Ya hay muchos listados donde vamos a encontrar unidades de medida pues bastante precisos. Por ejemplo, tengo 1 centímetro a cuánto de pulgada, de pie, de yarda y de milla equivale a cuánto 1 metro igual a cada uno. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver pues después. Y vean que aquí también utilizamos pues la notación científica. Para no escribir números tan grandes en espacios reducidos como estas casillas, prefirieron escribirlo en notación científica. Entonces, pues sí tienen bastante utilidad. Bueno, veamos algunos ejercicios de conversiones de unidades. Vamos a convertir una milla a metros, 12.3 millas a metros y a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, para esto vamos a utilizar los factores de conversión que tenemos. Entonces, tenemos acá, bueno, algunas. Veamos, vamos a hacer solo las del lado hasta el inciso 8, porque el 9 y el 10 ya son de volumen. Entonces nos interesan solamente estas primeras. Entonces, eso lo vamos a hacer en la pizarra. Entonces, ahorita ahorita se las proyecto. Bien, entonces ya les dije, ¿verdad? Vamos a hacer acá algunas conversiones de unidades, pero no vamos a hacer todas, solo hasta el inciso 8. Entonces veamos, para convertir de un sistema o una cantidad con una unidad de medida a una unidad distinta, necesitamos saber los factores de conversión. Y esos dichosos factores de conversión fueron los que yo les di. Por ejemplo, que 1 metro tiene 100 centímetros.
A ver, ahorita nos interesa mucho el de una milla. A ver, revisen en sus notas y me dicen cuántos metros tiene una milla. $1,609. Muy bien, lo vamos a dejar en ese número exacto. Entonces, una milla tiene 1,600 metros. A ver, luego, ¿qué otra nos interesa? Si hablamos de una milla, ¿cuántos kilómetros tiene? Creo que anotamos 1.6, ¿verdad? Podría ser 1.09 metros, perdón, kilómetros. A ver, y otra que nos va a servir. Un metro, ¿cuántas yardas tiene? Revisen en sus notas y me dicen. 100 centímetros. No, el metro sí tiene 100 centímetros, pero estoy preguntando cuántas yardas tiene un metro. Esa la vamos a dejar acá. Una yarda tiene 91 centímetros, pero no hemos respondido cuántas yardas tiene un metro. Tiene más de una yarda porque la yarda es más pequeña que el metro. ¿Alguien recuerda o tomó nota de eso? 1,9. 1.09. Revisen bien en sus notas y lo van a ver. Ahí está. Lo anotamos en el primer, donde les mostré la definición de longitud. Ahí dice un metro igual a 1.09 yardas. Entonces sí hay que tomar nota de esos datos importantes. Y lo último que nos va a servir es un pie. ¿Cuántas pulgadas tiene? Revisen si lo anotaron. Si no, ahorita aprovechen de tomar nota de todo esto. Fue de la última donde decía equivalencia de longitud. ¿Alguien encontró el dato? 20.48 centímetros. Pero eso sería en cuanto a centímetros. Igual 20.48 centímetros. Estoy preguntando cuántas pulgadas. 12. Eso, muy bien. Ahí sí tomaron el dato. Son 12 pulgadas. O ¿verdad? Inch. Pulgadas. Bueno, con esos datos podemos responder acá lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos nuestros factores de conversión, es decir, estas unidades que pues ya fueron tomadas. Ya esto no cambia, esto se mantiene, entonces nos sirve para cualquier cosa que tengamos que resolver. Por ejemplo, acá, la número 1 dice, convertir una milla a metros. Aquí no hay mayor ciencia que hacer porque sabemos que una milla tiene 1,609 metros. Entonces, en este caso, simplemente basta con elegir la opción correcta. ¿Cuál sería? ¿La A, B, C o D? Sí. Muy bien. El inciso C y con eso está bien. Ay, qué feo quedó eso. Ahí está. Bueno, más o menos, vamos a dejar solo subrayado. 1,609 metros. Y ya respondimos la primera. Aquí no hicimos un procedimiento como tal porque es una milla. Y ya sabemos cuánto tiene una milla, que son 1,609 metros. Acá está lo mismo. Entonces, pues, ahí no hubo ningún cálculo que hacer, solo sabernos el factor de conversión. Veamos el inciso número 2.
convertir 12.3 millas a metros. Allí sí tengo que hacer un cálculo porque ya no estoy hablando solo de una milla. Entonces, para hacer una conversión, el procedimiento es el siguiente. Voy a subir esto un poquito más porque me interesa el segundo. Entonces, procedimiento para una conversión. Siempre voy a colocar primero el dato que me da la pregunta o el problema, el que tengo que convertir a algo diferente. Entonces, son 12.3 millas, ¿sí? Y vamos a usar el factor de conversión de la siguiente manera. Una línea horizontal que nos ayuda a dividir entre un numerador y abajo un denominador, como que fuera una fracción. Ahora bien, hago una aclaración aquí. Abajo tengo que colocar lo que quiero eliminar. Si quiero eliminar las millas y pasarlo a metros, la palabra millas tiene que quedar abajo. Y si yo quiero que mi respuesta quede en metros, la palabra metros tiene que estar arriba. Así, al dividir millas dividido millas, se eliminan y la respuesta nos queda en metros. Ahora, ¿qué nos hace falta acá? Pues, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces, mi factor de conversión dice que una milla tiene 1.609 metros. Pues bueno, entonces solo tengo que colocar esos números en el lugar correcto. Es una milla. Entonces, ese 1 va abajo. Así digo, una milla. Y abajo voy a colocar cuántos metros tiene una milla. Dijimos que eran 1.609. Y con este pequeño cálculo yo hallo la respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a operar esto? Quiero que le preste mucha atención a eso. La cantidad que decía el problema espérenme que a veces se me pone rebelde esta cosa. Va. La cantidad que decía el problema, ay, no se pudo. Ahí está. Voy a decir otra vez la cantidad. Muy bien, lo que nos dio el problema lo vamos a multiplicar por lo que está arriba. Se multiplica. Pero también lo vamos a dividir por lo que está abajo. Entonces, esto tiene que recordarlo. Veamos. Entonces, pusimos esto de esta manera, las millas abajo y los metros arriba, porque me están preguntando o quieren que lo convierta a metros. Entonces, tengo que eliminar las millas. Lo ponemos abajo. Quiero la respuesta en metros. Lo pongo arriba. ¿Qué cantidades le pongo aquí? Pues lo que diga el factor de conversión. Una milla son 1.609 metros. Entonces, esos 1.609 van a la par de la palabra metros y 1 pues va a la par de millas, porque eso dice mi factor de conversión. Este 12.3, que es lo que me pidieron que lo multiplico por lo de arriba de la línea y lo divido por lo de abajo de la línea. Entonces, por favor, usen su calculadora y me dicen cuánto les dio. 12.3 por 1.609. Hágalo paso a paso. 12.3 por 1.609. Esa cantidad, pues obviamente no va a cambiar si lo dividimos dentro de 1, pero usted inténtelo. Dividido 1. ¿Cuánto les dio? 19.790.7. 790.7. Bien, ¿y en qué nos quedó esa respuesta? Si eliminamos las millas, ¿qué unidad de medida nos quedó? Metros. Perfecto, nos quedó en metros, justamente lo que nos están pidiendo. Y pues bueno, miren, acá
no está la respuesta exacta, aunque sigue siendo el inciso C. ¿Por qué no está exacta? Porque recordemos que las millas también pueden, el factor de conversión exacto es 1609.34. Entonces ahí me imagino que está el cambio. Pero yo voy a utilizar los factores de conversión tal y como yo se los di. Así que no nos va a variar como en este caso. Pero aquí la respuesta correcta es el inciso C, 19.794. A nosotros nos faltaron ese 4, ¿verdad? Pero usaron el factor de conversión distinto. Solo para estar segura lo voy a comprobar. 12.3 por 1609.34 y da 19.794. O sea, aquí utilizaron el factor de conversión completo y aquí arriba no. Pero esta hoja no la diseñé yo, ¿verdad? Entonces, pues, algunas cosas pueden cambiar. Pero el procedimiento para las conversiones es este mismo, no importa cualquier tipo de conversión. Hagamos el inciso 3 para que tengan ya una idea más clara. Ahora son 45 millas a kilómetros, ¿sí? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Colocamos el dato que nos da el problema. 45 millas. Y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, de tal modo que arriba nos quede a la unidad de medida a la que quiero llegar y abajo la que hay que eliminar. Entonces, si quiero pasar de millas a kilómetros, las millas van abajo y los kilómetros van arriba. Así puedo eliminar millas con millas y la respuesta nos va a quedar en kilómetros. Ahora averigüemos acá en los factores de conversión cuántos kilómetros tiene una milla. Aquí abajo vamos a poner esa milla y arriba la cantidad de kilómetros que tiene. Entonces revisen por favor y me dicen cuántos kilómetros hay en una milla. 1.609. Muy bien, 1.609. Pues ahora aplíquenlo a la calculadora y me dicen cuánto les da. Recordemos. 72.405. Muy bien, ahorita vamos a corroborar. Multiplicamos por el de arriba y dividimos por el de abajo. Ahí está. Veamos entonces si su compañero está en lo correcto. ¿Los demás ya lo hicieron? Son 45 por 1.609 y luego lo dividen dentro de 1. Bueno, es 405, pero vamos a acostumbrarnos a dejar a 2 decimales. Si es 405, el 5 hace que el 0 se aproxime a 1 y lo dejamos como 72.41 kilómetros. A ver, ¿cómo se abrevia kilómetros? KM. Sí, KM. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no importa cómo utilicemos esto, la respuesta, perdón, no importa qué tengamos que convertir, el procedimiento de las conversiones es el mismo. Solo hay que cuidar que arriba nos quede la unidad de medida que queremos de respuesta y abajo lo que hay que eliminar con esto. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta y pues puedan resolver las demás. Realmente no es difícil. Entonces, por el día de hoy, por la hora, aquí vamos a dejar esta grabación y seguimos platicando en la próxima clase.